Continuando con la temática que veníamos desarrollando y repasando un poco los tutoriales anteriores, ya hemos visto cómo ingresar a nuestro sistema, cómo loguearnos, cómo crear un receptor, cómo crear un producto. Y bueno, en este video veremos cómo crear un comprobante fiscal electrónico. Es importante conceptualizar algunas cosas en este punto. Partimos de documentos, como siempre en nuestra pantalla principal, y desde acá tenemos un botón que dice agregar CFE. Está acá a la izquierda, agregar CFE. ¿Qué significa CFE? ¿Cuál es el concepto para quienes son nuevos en lo que es factura electrónica? Esto significa comprobante fiscal electrónico. Hasta ahora nosotros hacíamos facturas en papel. Bien, ahora vamos a hacer esto en forma electrónica. Por tanto, ahora la factura se denomina en el sistema comprobante fiscal electrónico. Y dentro de lo que es comprobantes fiscales hay una variedad. Vamos a agregar CFE. Lo primero que nos pide el sistema es la fecha de emisión como una cláusula necesaria y obligatoria. Nos ofrece la fecha del día. Se la vamos a dejar así. Damos tabulador y nos vamos al tipo de comprobante. ¿Qué tipo de comprobante nos ofrece el sistema por defecto? Bueno, eso depende de cómo lo programemos. En este caso está programado el e-ticket, que este es el comprobante a consumidor final. O sea, cuando le hacemos una factura a un consumidor final que no tiene RUC, es un e-ticket. Y es muy importante cómo almacenamos los datos del cliente cuando creamos al receptor, porque si le ponemos cédula en el ingreso del cliente o le ponemos otro documento, a ese cliente solo le vamos a poder crear un e-ticket. Para crear el comprobante para empresas, que es una e-factura, necesitamos crear al cliente con root. Entonces, vamos a definir acá dos conceptos fundamentales. E-ticket es el comprobante a consumidor final y e-factura es el comprobante para empresas. Yo voy a hacer un comprobante para una empresa, por tanto se va a llamar e-factura. ¿De acuerdo? Tabulador me pide un número de control interno, que eso se lo puedo asignar manualmente. Es un número de control de la factura que en la mayoría de las implementaciones este campo no aparece. Luego tenemos el periodo de facturación. Esto aplica para algunas empresas, para otras no. Quienes venden servicios por hora o por día les puede servir el saber qué periodo de fecha facturar. Quienes venden productos u otros servicios, artículos, en fin, no lo van a necesitar, así que quien no lo necesite simplemente pasa por encima con tabulador. La moneda sí es algo que se requiere porque tenemos que saber en qué moneda le vamos a facturar al cliente. Por defecto normalmente tenemos pesos, pero tenemos una flecha selectora de monedas que nos permite buscar euros, dólares o pesos. Si la empresa necesitara facturar en otra moneda, también puede ser agregado al sistema. Vamos a tomar en cuenta los pesos para hacer una factura en pesos. Damos tabulador, nos pide el código de receptor. Acá también tenemos un selector de código de receptores para buscar al cliente que le vamos a facturar. Vamos a buscar un cliente que tenga root, por ejemplo, Comero, cooperativa. Damos tabulador, nos carga los datos del cliente y como es un cliente con root le vamos a poder hacer una de factura. Si yo acá en vez de poner el código de receptor 3 hubiera puesto un cliente que no tuviera root, me iba a dar un error el sistema y me iba a decir que ese cliente no era válido para este tipo de comprobantes. Luego lo siguiente que tengo que definir en la factura es si es contado o crédito. Si es crédito, me va a aplicar una fecha de vencimiento. Si es contado, automáticamente el campo de fecha de vencimiento desaparece. Luego tengo un campo de observaciones internas. Estas observaciones son, como lo dice la propia frase, a modo interno del sistema. Esto no va a salir impreso en la factura. Y puedo agregar cualquier tipo de observaciones que me pueda servir como información adicional a la factura. Luego, si no tengo nada que poner acá,
tengo que cargar las líneas de facturación. Lo primero que me pide es el código del producto. Yo voy a seleccionar con la flechita de selección un producto. Voy a buscar la agenda que creamos hoy en productos, agenda 2020. Bien, me carga el detalle automáticamente, agenda en cuero 2020. Si yo quiero agregar algo, por ejemplo el color u otra característica, selecciono este botón rojo, me voy hasta acá, pongo un guión y pongo color negro, por ejemplo, y confirmo y esto va a aparecer en la factura. Precio unitario, como yo había definido en 0, el precio de la agenda me lo deja en 0 para que yo lo agregue manualmente. Precio, impuestos incluidos. Yo voy a poner 700 pesos, impuestos incluidos. Tengo una línea de descuentos, por si quiero a este producto hacerle un descuento. La cantidad 1, la unidad de medida que ya me la pone por defecto y me aparece finalmente el total de la línea que son 700 pesos y 126,23 que es el monto de los impuestos. Si quiero puedo seguir cargando líneas y luego que termine el comprobante lo confirmo desde acá. Pero antes de confirmar quiero mostrarles algo. Hay algo en factura electrónica que se llama la adenda, que es un campo que aparece en la parte inferior de la factura impreso, o que puede aparecer, con alguna leyenda que yo necesite describir en esa factura. ¿Sí? Como por ejemplo una garantía u otra condición. Eso se llama adenda. Me voy a la parte superior de la misma pantalla que estoy y acá tengo adenda de observaciones, adenda resaltada, adenda memo. Son distintos tipos de adenda que me permiten expresar esto y que aparezca impreso en la factura. Yo normalmente uso adenda resaltada porque se ve un poco más. Y voy a poner acá, por ejemplo, garantía 30 días. Esto es a modo de ejemplo nada más. Luego me voy a los datos principales, ¿verdad? Que era donde estaba. Y confirmo la factura finalmente. Hasta acá termina un proceso de la factura donde aún no se ha mandado a la EGI. Ahora puedo ver en esta grilla que es una e-factura, que la fecha es la de hoy, que la moneda es pesos uruguayos, que son 700 pesos y que el receptor es Comero. Si yo tuviera algún error y quisiera modificar esta factura, aún estoy a tiempo de hacerlo porque todavía no la envié a DGI. Puedo modificarla desde este botón que dice actualiza el registro previo a la generación de la factura electrónica, que es este librito con el lápiz verde. Toco ahí y me abre todo el campo de la factura nuevamente donde puedo modificar lo que yo quiera. Una vez que termino de modificar, sea la moneda, el receptor, el tipo de comprobante, agregar un producto o lo que sea, voy al botón confirmar nuevamente para que me grabe los cambios y ahora sí estoy en condiciones de enviar la factura. ¿Cómo envío la factura de DGI? Con este botón QR verde que dice genera factura electrónica. Cliqueo acá, me dice ¿estás seguro que quiere confirmar y generar el CFE? Le digo que sí a través del botón aceptar y ahora me está mandando la factura al sistema de DGI donde ya me viene una respuesta que me dice que el comprobante es el A505, que este dato no estaba, y me dice que el estado de la factura es que espera respuesta en DGI. Este es un estado normal de todas las facturas que llevan RUT porque lleva todo un control a través del sistema de impositiva. Además de esto vemos que se agregó una impresora a la izquierda que dice imprime comprobante fiscal electrónico. Esto es para imprimir la factura. Y se nos agrega también el botón de enviar por correo electrónico como PDF esta factura.